El aire acondicionado del salón de eventos del hotel más exclusivo de la Ciudad de México no era suficiente para enfriar el humor de Alejandro Vargas. A sus 29 años, el director general del Grupo Vargas lo tenía todo. Trajes hechos a la medida en Italia, una cuenta bancaria con más ceros de los que la mayoría podría imaginar y una arrogancia que lo precedía en cada habitación a la que entraba. Sin embargo, esa noche, un ultimátum resonaba en su cabeza. El testamento de su difunto abuelo estipulaba que, para asumir el control total de la junta directiva y evitar que su ambicioso tío Héctor desmantelara la empresa, Alejandro debía casarse antes de cumplir los 30. Le quedaban exactamente 3 semanas. Cansado de las miradas aduladoras de las herederas presentes, caminó hacia la salida, aflojándose la corbata de seda con fastidio. Fue entonces cuando la vio. Detrás del pequeño mostrador del guardarropa, una joven acomodaba los abrigos con una precisión meticulosa. Sofía Morales no pertenecía a ese mundo de cristales y champaña. Llevaba el uniforme sencillo de los empleados del hotel, pero su postura era recta, orgullosa. Alejandro se acercó al mostrador, sacando un billete de alta denominación de su cartera, y lo dejó caer sobre la madera. Le exigió su abrigo oscuro, sin molestarse en mirarla a los ojos ni entregarle el boleto de reclamo. Sofía, sin inmutarse, empujó el billete de vuelta hacia él. Con voz firme y serena le dijo que su dinero no compraba excepciones y que sin el boleto no habría abrigo. Alejandro levantó la mirada, genuinamente sorprendido. Acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, el desafío en los intensos ojos oscuros de esa recepcionista encendió una chispa de interés que no había sentido en años. Esa misma chispa lo llevó a tomar la decisión más impulsiva de su vida. 2 días después, Sofía fue citada en el imponente edificio del Grupo Vargas. Sentada frente al inmenso escritorio de caoba, escuchó la propuesta absurda del millonario: un contrato matrimonial de 1 año. A cambio, ella recibiría 3 millones de pesos al final del acuerdo. Alejandro le dejó claro que era un simple trámite de negocios, sin sentimientos, una fachada para los medios y su familia. Sofía dudó, pero el recuerdo de la pequeña clínica comunitaria de su abuelo, a punto de ser embargada por deudas, la obligó a aceptar. La ceremonia civil fue fría, rápida y silenciosa, celebrada en una oficina gris, muy lejos de los cuentos de hadas. Al salir, su tío Héctor los observaba desde la distancia, con los ojos entrecerrados y una sonrisa cargada de sospecha y desdén. La vida en el enorme penthouse de Alejandro en Polanco se convirtió en un campo de batalla silencioso. Sofía se negó a usar las tarjetas de crédito ilimitadas que él le ofreció. Una noche, Alejandro intentó regalarle un collar de diamantes para un evento de caridad, esperando que ella lo aceptara con la sumisión de sus antiguas parejas. Sofía cerró la caja de terciopelo de golpe. Le dijo mirándolo a los ojos que ella no era una de sus conquistas y que su dignidad no formaba parte del contrato. Alejandro, enfurecido y fascinado al mismo tiempo, intentó imponer su autoridad, pero ella lo desafió, diciéndole que su vida estaba tan vacía que necesitaba comprar la compañía de otros. Sin embargo, la tensión comenzó a transformarse. Una tarde lluviosa, Alejandro llegó a casa ardiendo en fiebre tras un agotador viaje de negocios. Sofía, olvidando el orgullo, se quedó a su lado toda la noche, colocándole paños fríos en la frente y cuidándolo con una ternura que él nunca había experimentado. Por primera vez, el impenetrable muro del millonario comenzó a agrietarse. Pero los secretos nunca permanecen ocultos en el mundo de los negocios. El tío Héctor, decidido a arruinar a su sobrino, contrató a un investigador privado. La bomba estalló una mañana en el despacho de la casa. Alejandro confrontó a Sofía con una carpeta abierta sobre la mesa. Había descubierto que el verdadero apellido de su esposa era Morales Ríos. 10 años atrás, el Grupo Vargas había orquestado una toma hostil y despiadada que llevó a la quiebra a la fábrica del padre de Sofía, destruyendo a su familia. Alejandro la acusó de ser una espía, de haber planeado todo desde el principio para vengarse.
Sofía, con lágrimas de rabia y dolor en los ojos, le confesó que aunque odiaba el nombre de su empresa, nunca supo que él era el heredero responsable de esa tragedia hasta que ya estaba atrapada en el contrato. Le dijo que su dolor era real y que la verdad sobre lo que él representaba le dolía mucho más que cualquier mentira. El abismo entre ellos se hizo inmenso. Durante semanas compartieron el penthouse como dos fantasmas, en un silencio gélido que lastimaba a ambos. Alejandro investigó los archivos antiguos de la empresa y descubrió con horror que su tío Héctor había sido el arquitecto de la ruina del padre de Sofía, utilizando tácticas ilegales que luego encubrió. Consumido por la culpa, el millonario intentó redimirse, no con joyas, sino con pequeños detalles. Sofía comenzó a encontrar flores de cempasúchil, sus favoritas, en la barra de la cocina todas las mañanas, sin tarjeta ni remitente. Alejandro cancelaba cenas importantes solo para asegurarse de que el chofer la llevara a salvo cuando visitaba a su abuelo. Creyendo que tenía la victoria asegurada, el tío Héctor convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Su plan era exponer el matrimonio de Alejandro como un fraude económico, anular la cláusula del testamento y tomar el control del grupo Vargas. Ante la mirada de los inversionistas más poderosos, Héctor proyectó documentos y llamó a Sofía una cazafortunas mentirosa. Pero antes de que terminara, Alejandro se puso de pie. Con voz potente, presentó su propio expediente. No solo defendió a su esposa, sino que entregó públicamente las pruebas irrefutables de los fraudes financieros que Héctor había cometido durante una década, incluyendo la destrucción ilegal de la empresa Morales Ríos. La sala estalló en murmullos. Sofía, de pie junto a Alejandro, observó con satisfacción cómo el hombre que había arruinado a su familia palidecía, perdía su arrogancia y era escoltado por la seguridad fuera del edificio, abandonado por todos sus aliados. Esa noche, de vuelta en el silencio de su hogar, ya no había contratos de por medio. Alejandro se acercó a Sofía, visiblemente vulnerable. Sin grandilocuencia, le pidió perdón. Le confesó que había comenzado esto como un juego de poder, pero que ella le había enseñado el verdadero valor de la lealtad y el respeto. Le pidió que rompieran el acuerdo y comenzaran de nuevo, esta vez de verdad. Sofía, viendo la sinceridad en sus ojos y recordando cada acto de protección que él había tenido hacia ella, dejó caer sus barreras y aceptó, sellando la promesa con un beso que borró todas las mentiras del pasado. Los meses pasaron y la vida de ambos dio un giro completo. Alejandro financió la reconstrucción de la clínica del abuelo de Sofía y juntos fundaron una nueva división ética dentro del grupo Vargas, dedicada a apoyar a pequeñas empresas familiares. La recepcionista que no se dejó intimidar y el millonario que aprendió a amar demostraron que el destino puede nacer de los lugares más inesperados. Si esta historia te ha recordado que el amor verdadero no se puede comprar y que la justicia siempre encuentra su camino, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias de amor y superación. Nos vemos en el siguiente relato. El despacho de Mateo Saldívar en el piso 50 tenía una vista espectacular del Paseo de la Reforma. Pero él solo tenía ojos para el sobre de papel perlado que descansaba sobre su escritorio de cristal. La invitación de boda de su ex prometida, Isabela Montenegro, no era un gesto de cortesía, sino una declaración de guerra. Isabela lo había abandonado meses atrás por un banquero suizo, alegando que Mateo, a pesar de su inmensa fortuna en Saldívar Capital, era incapaz de sentir algo real. Ahora, ella quería que él asistiera a su fiesta de compromiso para humillarlo frente a toda la élite de la Ciudad de México. Mateo apretó los puños y arrugó la invitación. Su orgullo no le permitía aparecer solo. Necesitaba a alguien espectacular, alguien que dejara a Isabela sin palabras. Su mejor amigo, Diego, le sugirió una solución pragmática, una agencia exclusiva que proveía acompañantes profesionales de alto nivel para eventos corporativos. Valeria Cárdenas no tenía tiempo para hombres arrogantes, pero el cheque que le habían ofrecido por esa sola noche
era suficiente para cubrir los gastos de 3 meses de lo que más le importaba en el mundo. Llegó a la prueba de vestuario con la cabeza en alto. Mateo la evaluó de pies a cabeza con frialdad y le ordenó a su asistente que le comprara un vestido de diseñador, insinuando que su ropa sencilla no estaba a la altura de su apellido. Valeria lo miró fijamente y con una voz suave pero afilada como un cuchillo, le dejó claro que él estaba alquilando su tiempo para un evento, no comprando su dignidad. Le advirtió que ella usaría el vestido clásico que había llevado y que si no le parecía, podía buscarse a otra persona para su teatro. Mateo, acostumbrado a mujeres que asentían a todo, sintió una sacudida de intriga. Durante ese primer encuentro, el teléfono de Valeria sonó en silencio. Ella miró la pantalla con una angustia evidente, susurrando rápidamente a alguien del otro lado que pronto tendría el dinero para el especialista. Un detalle que Mateo guardó en su memoria. El acuerdo se formalizó rápidamente, lleno de reglas estrictas y frialdad calculada. La noche de la fiesta de compromiso, entraron al majestuoso salón tomados del brazo, atrayendo todas las miradas. El mundo de lujo y excesos no intimidó a Valeria. Ella se movía con una elegancia natural, respondiendo a las preguntas indiscretas de la alta sociedad, con respuestas ingeniosas que hacían sonreír a Mateo a pesar de sí mismo. Desde el otro lado de la pista, Isabela los observaba con los ojos entrecerrados, incapaz de ocultar su envidia y frustración al ver que su ex prometido no parecía estar sufriendo en absoluto. La tensión entre Mateo y Valeria era eléctrica, pero la farsa exigía proximidad. Él la tomaba por la cintura. Ella le susurraba al oído falsas palabras de amor para mantener la ilusión, y en esos pequeños roces, una atracción genuina comenzaba a colarse por las grietas de su acuerdo comercial. Pero el orgullo de ambos los mantenía en constante fricción. Cuando un inversionista extranjero intentó propasarse con Valeria, Mateo intervino con una furia posesiva que sorprendió a todos. Esa misma noche, de regreso en el auto, tuvieron una fuerte discusión. Valeria expuso el vacío de su vida, diciéndole que su imperio de cristal no servía de nada si solo lo usaba para alimentar su ego y vengarse de mujeres como Isabella. Mateo se quedó en silencio, sintiendo que sus palabras golpeaban una herida profunda. Al día siguiente, la curiosidad y la sospecha llevaron al millonario a seguirla. Valeria no fue a un spa ni a una tienda de lujo, sino al pabellón pediátrico de un hospital público. A través del cristal de una habitación, Mateo la vio llorar en silencio mientras acariciaba el cabello de un niño pequeño. Su corazón se encogió. El gran secreto de la mujer indomable era un hijo enfermo que requería una cirugía urgente que ella no podía pagar. Cuando Mateo la confrontó en su departamento esa noche, la reacción de Valeria fue un torbellino de dolor y furia. Se sintió expuesta, humillada, creyendo que él usaría esa vulnerabilidad para controlarla. Lo corrió a gritos diciéndole que la miseria de su familia no era un espectáculo para su diversión. El distanciamiento fue inmediato y helado. Mateo se retiró, entendiendo que su dinero había causado más daño que bien. Durante semanas no intentó comprarla con regalos lujosos. En cambio, Valeria comenzó a notar pequeños gestos. Una noche lluviosa, al salir agotada del hospital, encontró al chofer de Mateo esperándola con una bebida caliente de chocolate y pan dulce sin que el millonario estuviera presente. Días después, el administrador del hospital le informó que un donante anónimo había cubierto por completo los gastos de la cirugía y el tratamiento de su hijo. Ella supo de inmediato quién había sido. Mientras la ternura comenzaba a sanar las heridas entre ellos, Isabella preparaba su ataque final. Consumida por los celos, la ex prometida contrató a un abogado sin escrúpulos para investigar a Valeria. A pocos días del gran evento de caridad anual organizado por el Grupo Saldívar, Isabella planeaba tomar el micrófono y exponer a Valeria como una simple acompañante pagada y revelar los registros médicos de su hijo, buscando destruir la reputación de Mateo frente a toda la prensa nacional. Valeria, aterrada por la seguridad de su pequeño, intentó huir,
pero Mateo la detuvo. Por primera vez, le pidió que confiara en él, asegurándole que nadie volvería a lastimarla. Juntos, idearon cómo enfrentar la tormenta. La noche del evento, el salón brillaba bajo la luz de los candelabros. Isabela caminó hacia el escenario con una sonrisa maliciosa, lista para soltar su veneno frente a los micrófonos. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra contra Valeria, el sistema de sonido del salón se encendió con un chasquido sordo. La voz de Isabela resonó en todo el recinto, a través de una grabación filtrada por el equipo de seguridad de Mateo, donde ella y su abogado detallaban su plan de extorsión y admitían haber falsificado documentos para arruinar a competidores en el pasado. El silencio que siguió fue sepulcral. Isabela, humillada y temblando de rabia en su propia trampa, vio cómo los asistentes le daban la espalda, mientras los guardias de seguridad se acercaban para escoltarla hacia la salida. La caída de la antagonista fue absoluta. Ya sin enemigos ni secretos que los separaran, Mateo llevó a Valeria a la terraza del edificio, lejos del ruido y de las luces de los reflectores. Sin juegos de poder ni ironías, el millonario la miró a los ojos y le confesó que había dejado de fingir desde la primera noche que la vio enfrentar su arrogancia. Le pidió perdón por haber sido un tonto y con una sinceridad aplastante le prometió que quería ser un padre para su hijo y un compañero de vida para ella. Valeria, con los ojos brillando de lágrimas, sonrió y aceptó, cerrando el capítulo del contrato falso para comenzar una historia de verdad. El tiempo se encargó de sanar todo lo demás. Al año siguiente, el niño corría sano y feliz por los jardines de la nueva casa familiar a las afueras de la ciudad. Valeria y Mateo celebraron una boda íntima, solo con las personas que realmente importaban, dejando atrás el mundo de frivolidades que antes los consumía. Si esta historia te ha recordado que a veces el amor verdadero comienza detrás de un escudo de orgullo y que la vulnerabilidad es la mayor fuerza que tenemos, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Suscríbete para acompañarnos en la próxima historia de romance y redención. Nos vemos pronto. Las cámaras de los teléfonos parpadeaban sin cesar en la fría noche de la Ciudad de México. Santiago Montero, el implacable director general de Logística Montero, yacía en el asfalto, todavía aturdido. Apenas unos segundos antes, un camión de carga sin frenos había estado a punto de embestirlo al salir de su edificio corporativo. Quien le había salvado la vida, empujándolo violentamente hacia la acera, no era uno de sus guardaespaldas de traje a la medida, sino la joven que limpiaba las oficinas por las noches. Elena Castillo se sacudió el polvo del uniforme azul, ignorando las luces de los paparazzi que acababan de capturar el momento exacto en que la humilde trabajadora se convertía en el ángel de la guarda del soltero más codiciado del país. Para la mañana siguiente, la noticia estaba en todas las portadas, y la junta directiva de Santiago, que llevaba meses buscando una excusa para destituirlo por su pésima imagen pública, encontró en el accidente la oportunidad perfecta para exigir un cambio radical en su vida personal. Acorralado por la presión de sus inversionistas, Santiago mandó llamar a Elena a su inmenso despacho de cristal. Sin tacto alguno, deslizó sobre la mesa un contrato matrimonial por un año, ofreciéndole una suma de dinero que ella jamás ganaría limpiando pisos. Le explicó que necesitaba limpiar su reputación frente a la junta y que ella, la heroína pública, era la candidata perfecta. Elena lo miró con desdén. Le dijo que su dinero no le interesaba y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, antes de salir, sus ojos se posaron en las cláusulas financieras del documento. Con una frialdad que desentonaba por completo con su uniforme de intendencia, Elena le señaló un grave error fiscal en la página 3, advirtiéndole que sus abogados lo estaban exponiendo a una demanda millonaria. Santiago se quedó sin aliento. Esa corrección no era propia de una empleada de limpieza. Intrigado y desesperado, le suplicó que aceptara el trato. Elena, recordando las deudas médicas de su madre, terminó firmando, sellando su destino con el hombre más arrogante que había conocido. La boda civil fue un trámite gélido y calculador, celebrado en el jardín del penthouse de Santiago,
ante unos cuantos testigos. Entre ellos se encontraba Arturo Valdés, el miembro más antiguo y ambicioso de la junta directiva, quien miraba a la novia de arriba a abajo con una mueca de profunda desconfianza. Arturo estaba convencido de que esa mujer no era lo que parecía y de que este teatro arruinaría la empresa, dándole por fin el control total que tanto ansiaba. Al mudarse a la mansión de las Lomas, Elena se negó rotundamente a adaptarse al molde de la esposa trofeo. Cuando Santiago intentó cambiar su guardarropa, enviando a una docena de diseñadores a la casa, ella los despidió a todos. Le dejó claro a su nuevo esposo que no era un maniquí que él pudiera vestir, para ocultar el vacío de su propia existencia, afirmando su independencia con una dignidad que dejó a Santiago completamente desarmado. La convivencia forzada se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Las discusiones eran constantes, pero también lo eran las miradas robadas. Una madrugada, Santiago se quedó dormido sobre los planos de las nuevas rutas de distribución en el estudio, agotado por la presión de Arturo en la empresa. Elena, que no podía dormir, entró en silencio, lo cubrió con una manta suave y ajustó los trazados logísticos en el mapa, con una precisión asombrosa antes de volver a su habitación. Cuando Santiago despertó y vio el problema resuelto, sintió una sacudida en el pecho. La barrera entre ellos comenzó a desmoronarse. Él empezó a buscarla, a preguntarle su opinión, a admirar su inteligencia brillante y oculta. Pero Arturo Valdés no se había quedado de brazos cruzados. Sus investigadores privados desenterraron el pasado de la nueva señora Montero, y la verdad estalló en el momento más doloroso posible. Arturo citó a Santiago y le entregó un expediente que demostraba que Elena Castillo no existía. Su verdadero nombre era Elena Robles, la única heredera del que alguna vez fue el imperio naviero más grande del país. Su padre había sido destruido por una red de extorsión, y ella había renunciado a su fortuna para esconderse, viviendo en la pobreza por miedo a represalias. Santiago confrontó a Elena esa misma noche, sintiéndose traicionado. Le gritó, acusándola de haberse infiltrado en su empresa para vengarse de los ricos. Elena, con lágrimas de indignación y dolor, le gritó que la verdad le dolía a ella mucho más que sus absurdas teorías conspirativas, y que lo único que quería era sobrevivir en paz lejos de la codicia que había matado a su padre. El penthouse se sumió en un silencio mortal. Durante semanas durmieron en habitaciones separadas. Santiago, atormentado por la culpa y dándose cuenta de que había lastimado a la única mujer que lo había cuidado sin pedir nada a cambio, intentó acercarse. Entendió que las joyas y los viajes no significaban nada para ella. Una mañana de domingo, Elena despertó y encontró en la barra de la cocina 2 tamales calientes y un atole de la pequeña señora que vendía afuera del edificio corporativo. Era un gesto diminuto, silencioso, pero gritaba que él la veía, que la conocía de verdad y que respetaba sus raíces. Fue el primer momento en mucho tiempo en que Elena volvió a sonreír. Creyendo que el matrimonio estaba roto y que Santiago estaba vulnerable, Arturo Valdés convocó una asamblea extraordinaria de accionistas. Su objetivo era destituir a Santiago por fraude y mentirle a la Junta, usando la verdadera identidad de Elena como arma para demostrar que el director general era un peligro para Montero Logistics. La noticia se filtró a los medios y el escándalo estalló. Santiago y Elena sabían que si Arturo tomaba el control de la empresa, miles de personas perderían su empleo. Dejando atrás su orgullo herido, se unieron para enfrentar la amenaza. En medio de la junta directiva, mientras Arturo sonreía triunfante exigiendo la renuncia de Santiago, las puertas de roble se abrieron de golpe. Santiago entró con la cabeza en alto, seguido por Elena, quien caminaba con la autoridad de la heredera que siempre había sido. Sin preámbulos, ella dejó caer un grueso dossier público sobre la mesa principal. Elena había rastreado las viejas rutas navieras de su padre y descubrió que Arturo Valdés era la misma persona que lo había llevado a la quiebra y que ahora utilizaba la empresa de Santiago para lavar dinero. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Las sirenas de la policía resonaron desde la calle. Arturo Valdés intentó huir por la puerta trasera,
pero fue arrestado públicamente en el pasillo, esposado y expuesto ante los mismos accionistas que minutos antes quería gobernar, perdiendo todo en un instante. Con el antagonista derrotado, Santiago se llevó a Elena lejos del bullicio, hacia la calma de la azotea del edificio. Con el viento despeinándole el cabello, el millonario tomó las manos de la mujer que le había salvado la vida 2 veces. Sin juegos de palabras ni máscaras de poder, le declaró su amor absoluto. Le pidió perdón por haber dudado de ella y le juró que pasaría el resto de sus días demostrándole que era digno de su confianza. Elena, sintiendo que por fin estaba a salvo, se dejó abrazar, cerrando los ojos mientras él le besaba la frente con una ternura infinita, sellando una reconciliación pura y verdadera. Pasaron un par de años. La vida de intrigas había quedado muy atrás. Juntos, Santiago y Elena utilizaron sus recursos para rescatar y reconstruir la antigua naviera de la familia Robles, fusionándola con Logística Montero en un imperio que ahora operaba con honestidad y transparencia. En la nueva oficina que compartían, miraban juntos hacia el horizonte, sabiendo que habían construido un futuro inquebrantable a partir de los escombros. Si esta historia te emocionó y te demostró que el verdadero poder reside en la lealtad y el amor genuino, compártela con alguien especial. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de drama, romance y superación. Nos vemos en el próximo relato.